Hola, ¿cómo están? Esperemos que muy bien. El día de hoy les presentaremos el pensamiento pedagógico de Rousseau, basado en su libro Emilio O de la Educación, publicado en 1762, donde nos habla de la naturaleza del hombre. Para dar inicio, es necesario conocer un poco más sobre nuestro autor. Jean-Jacques Rousseau fue escritor, músico, botánico, naturalista y filósofo, nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712. Fue defensor de la libertad y la igualdad radical entre todos los seres humanos. El pensador franco-suizo arremetió contra las ideas de progreso propias de la Ilustración. Rousseau partió el principio de que para vivir en una sociedad más justa, el ser humano tiene que vivir el estado natural. En otras palabras, no corromperse ni ser individualista, ya que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad es la que lo corrompe. Entre sus obras más importantes, 3 son las más destacadas, las cuales son La Nueva Eloísa, El Contrato Social y Emilio O de la Educación, ya que en estas obras él predicaba la vuelta a la naturaleza donde el ser humano era libre, bondadoso y compasivo. Naturaleza. En su libro Emilio O de la Educación menciona distintos puntos que él consideraba importantes para la buena crianza de un niño. Todo esto lo plasmaba con la crianza de un niño llamado Emilio, que solo era imaginario y el cual creó para su libro. Rousseau nos dice que es importante para el niño crecer dentro de la naturaleza, dado que es fundamental para su desarrollo estar rodeado de esta. De hecho, comparaba mucho al niño de ciudad con la del campo, diciendo que los niños del campo crecían de otra manera. Salud. El autor de Emilio nos habla que lo único bueno que tiene la medicina es la higiene y nos menciona que los padres tienen que bañar a sus hijos todos los días para que esto se haga un hábito. En cuestión de los padres achacosos, hace mención sobre estos porque nos dice que impide el desarrollo y progreso del niño. Nos menciona que si él tuviera un alumno achacoso que solo esté pensando en sobrevivir y no en vivir, preferiría pasarle a ese alumno a otro profesor. Otro de los puntos que él consideraba importantes eran los miedos. Él mencionaba en su libro que cuando el niño empieza a distinguir objetos es importante escoger bien lo que se le enseñe, ya que todo lo nuevo naturalmente interesa al hombre. Él decía que a los niños que crecían en una casa limpia, en la cual no hay telarañas, tienden a tenerle miedo a las arañas, y ese miedo muchas veces lo conservan hasta que son mayores. Por el contrario, menciona que él nunca ha visto a un aldeano que le tenga miedo a las arañas. Asimismo, decía que se tenía que habituar a los niños a que vieran nuevos seres, como animales feos, repugnantes, extraños, hasta que se acostumbren a ellos. Además, Rousseau menciona 2 ejemplos más sobre distintos miedos, así como lo son las máscaras, ya que hace énfasis en que la mayoría de los niños se asustan al ver una máscara. Sobre esto, él decía: empiezo enseñando a Emilio una careta de forma bonita. Después uno se lo pone delante de la cara. Me echo a reír, todos se ríen y el niño se ríe como los demás. Poco a poco le acostumbro a ver caretas más feas y al fin con figuras espantosas. Si he seguido bien la graduación, lejos de que le asuste la última, se reirá como de las primeras. El segundo ejemplo que menciona es sobre cómo acostumbrar a Emilio al ruido de un arma de fuego. Él decía que primero se encendía pólvora en la cazoleta de la pistola y la llamarada iba a divertir a Emilio. Luego se reiteraba con más pólvora y poco a poco tenía que cargar la pistola con poca pólvora y luego con una mayor carga, y así sucesivamente. Al final se acostumbraría a oír los escopetazos. El lenguaje. Por mucho tiempo se ha indagado sobre un idioma natural. Rousseau nos enseña que lo hay, y es el que hablan los niños antes de que sepan hablar. Con el lenguaje de la voz se juntan el de los ademanes y con sus semblantes. El autor alude a que hasta que tienen 5 o 6 años los niños de las grandes poblaciones, criados en casa y en el regazo del ama, no necesitan más que gruñir entre dientes para que los entiendan. Por el contrario, una aldeana no está sin cesar al lado de su hijo. En consecuencia, este se ve forzado a decir con mucha claridad y en voz alta lo que necesita. Para él, nunca se tenía que dar a los niños un castigo como castigo, sino que se debía de hacerlos conscientes de las consecuencias de sus malas acciones. Se nos proporciona un ejemplo acerca de que si un niño rompe un mueble de servicio, no lo repongamos al instante, sino que tenemos que dejar que el niño sienta el daño de la privación, una lección que no olvidará.
Para nuestro teórico, las primeras facultades que en nosotros se forman y perfeccionan son los sentidos. Por lo tanto, son las primeras que deberían cultivarse y las únicas que se echan en olvido o que más se descuidan. Él decía que ejercitar los sentidos no solo era hacer uso de ellos, sino que enseñarse a juzgar bien por ellos. Sin embargo, Rousseau hizo más énfasis en el sentido del tacto y el de la vista. Para él los juicios más seguros son los del tacto, justamente porque son los más limitados. Y la vista era el más defectuoso de nuestros sentidos, solamente porque se extiende más. Creía que el tacto ejercitado suplía a la vista, y que con este se podría comprender un trozo de música únicamente tocándolo. Esperamos que les haya gustado muchísimo el video y principalmente que hayan aprendido bastante. No olvides dar like y suscribirte. Y recuerda, no sigas tus sueños, mejor síguenos en Instagram.